capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y veámoslo de esta manera, la morada de Dios en la tierra. La morada de Dios en la tierra. Si la presencia de Dios, su presencia gloriosa, se hiciera visible en medio de nosotros, supongamos eso, que volviera a ocurrir de la misma manera en que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde la nube, la gloria de Dios se posaba sobre el tabernáculo de manera visible y el pueblo lo veía y se postraban por el temor reverente que causaba eso, ¿verdad? El templo se llenaba con la presencia de Dios visible. Si eso ocurriera en medio de nosotros, pregunto, todos los que estuviéramos, cuando algo así sucediera, ¿volveríamos a faltar a alguna de las reuniones de la iglesia? ¿Volveríamos a decir ausente cuando la iglesia se reúne habiendo experimentado algo como eso? ¿Nos quedaríamos callados sin decirle a la gente que de cierto Dios está en medio de su pueblo? Después de haber experimentado algo como eso, ¿estuviéramos en silencio? Estoy seguro de que muchas cosas cambiarían, muchas cosas en nuestra vida. Diríamos, como dijo Habacuc en el capítulo 2, versículo 20, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Silencio, el Señor está en su casa, en su templo. Reverencia, temor, ¿verdad que sí? Muchas cosas cambiarían en nuestra vida, en nuestras reuniones como iglesia, en nuestra manera de ver lo que es la iglesia. Cuidaríamos más de ser reverentes, cuidaríamos más de mostrar amor el uno con el otro. Y cuidaríamos más de buscar lo que edifica al otro, porque seríamos tan conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros y en nosotros, que eso produciría un temor reverente y un temor santo en nosotros. Algo que se ha perdido mucho, porque la gente conoce cada vez menos de Dios. Y lo que trae a nosotros un temor reverente es el conocimiento de quién es Dios. Ese Dios santo, temible, sublime, glorioso, ¿verdad? Que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pero que también es fuego consumidor. Entonces, como no conocemos a Dios de la manera en que debemos conocerle, pues el temor, la reverencia, se ha perdido en muchos lugares. Nuestra manera de ver la iglesia y de comportarnos como iglesia cambiaría totalmente. Hablando con respecto a la morada de Dios en la tierra, descubrimos o vemos en este pasaje de Corintios dos cosas, una gloriosa verdad y una terrible advertencia. Una gloriosa verdad y una terrible advertencia. Y la verdad es tan gloriosa que nosotros tendemos a pasar por alto el hecho de que la iglesia, o sea, los que pertenecemos a Cristo Jesús, somos el verdadero templo de Dios, la morada de Dios en la tierra. Oye la pregunta de Pablo, él dice, ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y está hablando en plural. Ustedes
hermanos, redimidos en Cristo, cuando se reúnen debajo de un puente, en un parque, en una casa, donde quiera que ustedes se reúnan, ustedes son el templo de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se hace, valga la redundancia, presente de una manera especial. Porque leíamos en el Salmo 139 que Dios cubre todas las cosas. No hay lugar donde el ser humano se pueda esconder de Dios. Si subo a los cielos, allí tú estás. Si desciendo al fondo de la tierra, allí tú estás. Donde quiera que yo voy, Dios está presente. Eso habla de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Pero en su iglesia hay una presencia especial de Dios. Dios está ahí para bendecir, para convertir las almas, para hacer cambiar nuestras mentes y corazones. Dios está para edificar, para levantar, ¿verdad? Para fortalecer, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos a través de su palabra. Entonces el templo en el Antiguo Testamento era una sombra simplemente de la realidad que es la iglesia. El templo era una sombra, era una imagen que tuviéramos la idea a través de la revelación para cuando en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios viniera sobre la iglesia, pudiéramos entender lo que significa un templo y lo que significa ser un templo. Nosotros como iglesia, después de que la construcción del templo en el Antiguo Testamento fue terminada y todas las piezas del santuario estaban en su lugar, dice en Primera de Reyes 8, 10 y 11 que sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube. La nube es la gloria visible de Dios, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. O sea, cuando el rey Salomón acabó la tarea de la reconstrucción del templo y vio lo ocurrido, que Dios estaba aceptando la construcción, descendiendo sobre ese templo, sobre ese edificio, él mismo, Salomón, expresó de manera humilde agradecimiento a Dios por haberle permitido llevar a cabo semejante proyecto. Y mira lo que dice. Primera de Reyes 8:27. Él dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Es posible eso? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Porque ¿qué dice la Biblia? Que el cielo... Y decimos cielo, el universo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Pero ¿qué pasa? Dios a través de la historia ha escogido lugares en los que Él mismo ha establecido como lugares de encuentro con su pueblo. Donde Él mismo ha cumplido su promesa de que Él estará en medio de su pueblo. Y es lo que él dice en 2 de Corintios capítulo 6. Pablo está usando palabras del Antiguo Testamento, pero él dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, no solamente Dios está alrededor, Dios está en nosotros. Su templo, somos su lugar santísimo. Él mora en la iglesia. Calle delante de Él toda la tierra, porque el Señor está en su templo. Sí, gloria al Señor. Ahora, en el nuevo pacto, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, sangre derramada, ¿verdad? El velo fue roto. Ya no hay templo físico. La iglesia no tiene templo, la iglesia es el templo. El velo fue rasgado, ni siquiera en Israel hay templo. El templo se borró, la sombra se desapareció, la realidad del templo de Dios es la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces cuando Jesucristo muere, resucita y asciende, Él envía ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. El Espíritu es la gloria de Dios y le envió, y cuando llegó el Espíritu de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, Él vino de forma visible a llenar su templo. No un templo de piedra y de madera, un templo de gente redimida por la sangre de Jesucristo.
Y nosotros somos ese templo. Mira cómo dicen Hechos 2, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Era la imagen de llamas de fuego sobre sus cabezas. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahí está Dios llenando su templo, su verdadero templo, la iglesia. Desde ahí la iglesia tomó forma y nosotros pertenecemos a esa iglesia, que es el templo de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios está presente de manera especial. Y pido al Señor que nos haga entender estas cosas, no tomarlo de forma liviana. Esto es una realidad importante y vamos a ver por qué. Y cuando digo la iglesia me refiero a la gente, al pueblo de Dios, que ha puesto su confianza en Jesucristo y que pertenece a Cristo. Nosotros tradicionalmente nos gusta llamar a este edificio templo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra mente, porque nos limita. Porque Dios no mora en este lugar. Dios no mora en un edificio de madera más nada, cemento, no. Dios mora en su iglesia. Dios es un Dios vivo y Él mora en un edificio vivo. Nosotros somos, como Pablo dice a Timoteo cuando le escribe, nosotros somos la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la casa de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo espero ir pronto a verte, pero te escribo esta carta para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? Somos la casa de Dios. Y Dios demanda de nosotros su casa. Él es quien pone la decoración. Él es quien pone la música en su casa. Los muebles los pone Él. O sea, Él dice cómo la iglesia debe comportarse y conducirse. Y eso es glorioso porque es su casa, somos su casa. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el lugar de Dios. El lugar que Dios se ha estado edificando como su morada especial aquí en la tierra. Este edificio no es otra cosa que un lugar de reunión. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. Amén. Ahora somos el templo de Dios de manera, y esto es grande, somos el templo de Dios de manera colectiva, pero también de manera individual. Como Dios ha venido a acercarse tanto a nosotros, para estar tanto en medio de su pueblo como en su pueblo, de manera colectiva y de manera individual. En 1 Corintios 3:16, pasaje que leímos, habla de la iglesia local como un todo. Somos el templo de Dios, nosotros reunidos, ¿verdad? Ahora, más adelante la carta, 1 Corintios 6:19, habla de la morada del Espíritu Santo en cada creyente de manera individual. Y ahí Pablo está hablando acerca de la fornicación, de la necesidad de cuidar el cuerpo, ¿verdad? De la necesidad de no entregar nuestros cuerpos en fornicación porque estamos afectando el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Y él dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Está hablando del individuo, o sea, nosotros individualmente. Y eso es algo que lo hemos escuchado tal vez, ¿verdad? Pero reflexione esas cosas. O sea, mi cuerpo es templo, morada, casa, santuario de Dios, el Espíritu de Dios. Tanto de manera individual como nosotros todos juntos. Y el hecho de que la iglesia seamos el templo de Dios puede parecer algo estático, ¿verdad? Un templo está quieto. Pero
no es así. Es algo muy práctico. En el Antiguo Testamento, toda la actividad de Dios con su pueblo giraba en torno a dos construcciones que Dios ordenó hacer. Y ya las mencionamos, el tabernáculo o el lugar de reunión, que era una casa movible por la cual el pueblo se movió en medio del desierto. O sea, Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo porque Dios le dijo, yo quiero estar en medio de mi pueblo. El tabernáculo está en medio del pueblo, el lugar donde la gloria visible de Dios estaba allí sobre el tabernáculo. Y el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo, como Dios diciendo, yo voy a estar en medio de mi pueblo. Sí, ese pueblo rebelde y cabezón, yo voy a estar en el medio de allí porque yo los voy a guiar. Y yo les voy a enseñar quién yo soy. Toda la actividad del pueblo de Israel se movió en torno al tabernáculo de Dios y luego al templo, que fue el centro de toda la actividad de Dios con su pueblo en la tierra prometida. Todo salía del templo de Jerusalén. Todo el mover de Dios, el hablar de Dios, los sacrificios a Dios, la ofrenda a Dios, toda la relación que tenía el pueblo con Dios, partía desde el templo. Amén. Y entendamos esto, nosotros no tenemos un templo donde hacemos cultos o sacrificios a Dios como el antiguo pacto. ¿Sabes? Eso sería religión. Y eso lo hemos hablado otras veces. Nosotros no esperamos venir aquí para aquí entonces comportarnos como gente que son de Dios. Para alabar a Dios, cantar a Dios, leer su palabra, regocijarnos con Dios. No, porque nosotros no tenemos un templo físico donde venir para encontrarnos con Dios. Yo me encuentro con Dios donde quiera que yo esté. Y donde quiera que yo me reúna con la iglesia, yo estoy ahí está Dios para salvar, libertar, para glorificarse. O sea, nuestro culto a Dios. Entonces, ¿cuál es mi culto a Dios? Nuestro culto a Dios es la entrega diaria de nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestros actos de servicio, nuestro sacrificio o entrega. Es la presentación de nuestra vida entera a Dios. Ya mi culto o mi devoción a Dios no se limita a un lugar específico. No, dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? No, porque va a llegar el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ni en el monte, ni en el templo, sino en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Gente que hayan rendido sus vidas a Jesucristo, que el Espíritu Santo haya venido a morar en ellos para que sus corazones y sus mentes sean despertadas, para que adoren al Dios verdadero, con sinceridad y rectitud de corazón, en todo lugar que nos encontremos. No, el domingo yo soy cristiano, ¿verdad? El domingo voy y canto a Dios y alabo a Dios y gloria a Dios, aleluya. Pero el resto de la semana, ¿qué morada yo estoy demostrando que soy? Estoy demostrando que el Espíritu de Dios mora en mí, que soy casa de Dios. Si tú entras a la casa de alguien, quien sea, entras a la casa y tú comienzas a mirar la decoración, comienzas a oler, comienzas a ver, tú vas a conocer mucho de la persona. La música que escuchan, tú te vas a dar cuenta que la casa identifica y da muchas características de su morador. Entra a la casa de alguien, va a ser muy diferente que la tuya. Pero entra y te vas a dar cuenta, wow, esta persona le gusta el olor a canela, le gusta la música clásica, y vas a poder identificar muchas características de la persona. Y yo pregunto, cuando nosotros andamos, vivimos, nos reunimos como iglesia, ¿qué demostramos acerca de nuestro morador? Damos a ver a la gente de que Dios mora en nosotros. O sea, nuestra vida es una vida caracterizada por la santidad, la pureza, el amor, la fe, la compasión. Porque si Dios mora en nosotros como personas y como iglesia, el morador invade la casa y nuestro carácter tiene que reflejar quién mora en nosotros o no. La decoración en nosotros. La decoración en el espíritu. Claro, porque yo me puedo peinar y ponerme bonito, pero eso no. No, la decoración adentro, mis actitudes.
mis acciones, mis afectos, mis sentimientos, mis pensamientos. ¿Qué dicen acerca de quién mora y quién domina en mí? Y eso que estoy hablando está en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Que Pablo le dice, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. Oye, que Dios nos ha mostrado tanto amor. Mira, por el amor, los amores, las maneras, muchas maneras que Dios nos ha mostrado el amor, les ruego que presenten sus cuerpos. ¿Qué incluye nuestro cuerpo? Todo lo que somos, espíritu, alma, cuerpo, sentimientos, deseos, anhelos, todo lo que poseemos. Que presenten sus cuerpos a Dios, todo su ser a Dios. ¿Cómo qué? Como un sacrificio vivo. Dios no quiere que le lleven animales muertos, que le lleven sacrificios, llamas, nada de eso. Ahora el sacrificio soy yo y un sacrificio vivo. Sacrificio es la entrega de algo que cuesta, algo que tú rindes a Dios y se lo entregas totalmente. Nuestro sacrificio es nuestra existencia entera. Entregada a Dios de una manera como en vida, de una manera santa y agradable a Dios. Esta es nuestra verdadera adoración. Eso es lo que agrada a Dios de verdad, cuando mi vida es entregada a Dios, entera. O sea, yo me pregunto a diario, y no es ni tan difícil, las energías, vamos a poner el tiempo y las energías, ¿en qué tú las gastas? El tiempo, tienes 24 horas. ¿En qué tú gastas ese tiempo? Las energías que son tan importantes, ¿en qué las inviertes o las gastas? ¿Cuánto de eso tú estás rindiendo tu corazón y tu mente al Señor? Tus afectos al Señor. Ya sea sirviendo a otro, ayudando a otro, ya sea declarando palabras de acción de gracias al Señor, instruyendo a tus hijos en la fe, acercándote a la palabra. ¿Cuántos de esos 24 horas al día tú estás rindiendo al Señor una verdadera adoración? No, pero toda la semana envueltos en un montón de cosas. Entonces el domingo queremos venir a decirle a Dios, vengo a adorarte el domingo. Y Dios dice, eso no funciona así. Porque esta no es mi casa eres tú. Tú eres mi morada, tú eres mi santuario. Y cuando la iglesia se reúne, como ahora, como hoy, esto no es cualquier cosa. Por eso dice en Hebreos 10:25, no sean como muchos que tienen por costumbre no congregarse. No tengan esa costumbre porque eso no sirve. O sea, nos reunimos luego sigue diciendo que, ¿verdad?, que nos reunamos para edificarnos, para apoyarnos, para levantarnos los unos a los otros, porque el día se acerca, el día de la venida del Señor, el día del el fin de los tiempos. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos, pero el Señor constantemente nos está llamando. Ahora necesitamos congregarnos, pero con un entendimiento, entendiendo la importancia de congregarnos. Y eso le oro al Señor, ¿verdad? Que nos despierte en nuestro corazón de una manera profunda para eso, porque eso lo hace Él. Claro, yo acerco mi corazón y mi mente a su palabra y en oración para que el Señor, como dice el salmista, avívame, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame. El lugar en el día de hoy donde Dios está presente de manera especial es la iglesia. Por eso en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios no tiene un templo. No hay templo. Los hermanos se reunían en las casas, se reunían en diferentes lugares. Muchos años después se comenzaron a construir capillas, ¿verdad? Y lugares específicos donde la iglesia comenzó a reunirse y comenzaron a llamarle ese lugar iglesia o templo. Pero no es así. Dios ha hecho de su pueblo, que es la iglesia, su propio templo, un templo viviente, edificado con piedras vivas, teniendo a Jesucristo como la piedra fundamental que sostiene todo este edificio espiritual. Porque eso es lo que le da el ser una iglesia. Hay muchos grupitos por ahí que se llaman iglesia y no son iglesia, porque no tienen como fundamento el evangelio sólido de Jesucristo. Eso es lo que hace de una iglesia de Jesucristo. El fundamento, Jesucristo, su persona y su obra.
Él es nuestro fundamento como iglesia. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice Pedro, y viniendo a Él, a Jesucristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos la casa espiritual de Dios. Y rendimos a Dios sacrificios y ofrendas de lo profundo de nuestro corazón, real, porque hemos conocido a Dios. Y le pedimos al Señor que nos permita entender, ¿verdad?, esas palabras de Pablo. Y Pablo le pregunta a los corintios, suponiendo que ya, él dice, ustedes deben saber eso ya. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Es algo que cuántas veces Pablo se lo habrá repetido tal vez. ¿Acaso ustedes no saben que ustedes son el templo, la casa, el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Y eso es una terrible advertencia. Eso es una terrible advertencia y nos hace preguntar cuál es nuestra actitud y nuestras acciones para con la morada de Dios, que es la iglesia local. Claro, si nosotros vamos leyendo un poco más de antes, ¿verdad?, lo que se habló el domingo pasado, habla Pablo de la iglesia como un campo, ¿verdad? La iglesia es un campo, los predicadores y maestros son los que siembran el evangelio, la semilla del evangelio, y riegan esa semilla en el corazón de los creyentes, y Dios es quien hace crecer. A ver, la iglesia es el campo de Dios, el cultivo de Dios. Dios hace crecer la semilla en el corazón de los que escuchan la palabra. Y luego dice Pablo también que la iglesia es un edificio. La iglesia es un edificio que está siendo construido mediante la predicación de la palabra del evangelio. Y ahí entran, en la construcción de ese edificio, no entran solamente los predicadores y pastores, entra todo el pueblo de Dios, porque juntos estamos edificando ese edificio. Y Pablo dice, aquellos que edifican con materiales temporales, terrenales, materiales que son de poco valor, que es la sabiduría mundana y terrenal. Aquellos que, en otras palabras, aquellos que no usan la verdad de Dios para edificar, están edificando con paja, con madera, con cosas que cuando Dios nos llame a cuenta en el día del juicio, esa obra será destruida, ¿verdad? Eso se habló el domingo pasado. Ahora, pero el edificio que Dios está edificando mediante el obrar de cada creyente en Cristo Jesús no es cualquier edificio. Y ahí lo vemos, Pablo hace referencia al templo. Es la morada de Dios en la tierra. Y por lo tanto es un asunto serio. Nuestra labor en la iglesia, nuestro estar en la iglesia, el ser parte de la iglesia, nos coloca como obreros en la obra de Dios. Aquellos que construyan sobre la base y fundamento de Dios, que es Jesucristo, con enseñanzas y estilos de vida que provienen de la sabiduría de este mundo, su obra será probada por el juicio de Dios y acabará destruida. Pero aquellos que destruyan la iglesia, buscando poner otro fundamento mediante un falso evangelio, o trayendo divisiones a la iglesia, serán ellos mismos destruidos por Dios. Ay, Dios es celoso con su iglesia. Si antes el que profanara el templo de Dios en el Antiguo Testamento era digno de muerte, el que entrara a destruir el templo era digno de muerte, imagínate cuánto más la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia, su templo, su casa, Dios es celoso con lo suyo.
Y esta es una advertencia severa para cualquiera que trate de interferir o destruir el edificio de la iglesia que está sobre el fundamento de Cristo. Claro, y ahí nos hace examinarnos. Nosotros, como creyentes, ¿estamos construyendo o destruyendo? Y cuando hablamos del templo, la iglesia de Dios, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? ¿Cómo yo veo a mi hermano? ¿Cómo yo trato a mi hermano? ¿Estoy edificando o estoy derribando? ¿Cómo nos vemos como iglesia? ¿Cómo tratamos? Cada vez que nosotros nos reunimos y conversamos y tenemos interacción el uno con el otro, estamos procurando el bienestar del hermano, estamos procurando, ¿verdad? Fortalecer, edificar. Porque Dios nos llamará a cuenta, ¿verdad? Y la idea no es dejarlo de una manera negativa, ¿sí? Es que nos examinemos. Porque la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas y Pablo lo que está es corrigiendo. Porque Pablo dice, sí, ustedes son la iglesia de Cristo. Dios los ha bendecido con todo, les ha dado dones, les ha dado todo lo que necesitan para glorificar a Dios. Pero ustedes se están comportando como gente que no son de Dios. Siendo gente creyente. Y nos invita a reflexionar. Necesitamos ser conscientes de la presencia especial de Dios en nosotros como su templo. Ser conscientes de esa realidad. Sí, que el Señor nos haga tan conscientes de eso. Para que esto produzca que valoremos este tiempo juntos. Que valoremos, que entendamos, sí, que podamos decir, tú lees los salmos, por ejemplo, el anhelo que muchos de ellos tienen por estar en la casa del Señor. Ellos hacían referencia al edificio, el templo, pero allí se encontraban con los hermanos, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que el deseo por el templo es el deseo por la casa de Dios, que es la iglesia, el lugar donde Dios dice, yo estoy presente de una manera especial. O sea, el que mencionamos cuando comenzamos, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Vemos eso nosotros de esa manera, vemos la iglesia como un lugar, la reunión de la iglesia, como ese lugar donde Dios quiere bendecirnos de una manera especial. O sea, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, o la vida eterna. O sea, que valoremos este tiempo, hermanos, que valoremos este tiempo. Que tengamos, ¿sabes? Que no tengamos que esperar a ver una presencia visible de Dios para guardar reverencia, para tener un temor santo en nuestro corazón, a la santidad de Dios en medio de su pueblo. Y que esto nos lleve a buscar intencionalmente edificar al otro y no destruir. Edificar el templo de Dios, la iglesia de Dios, la casa de Dios, que somos nosotros. Amén. Sí, porque muchas veces somos muy livianos y el Señor tiene que sacudirnos un poco porque creemos que estamos bien. Estamos bien y lo que estamos en neutro, haciendo ruido pipa abajo, acelerado a millón, en neutro. Y no, el Señor quiere que nosotros nos coloquemos bajo su palabra.
Dios es poderoso y lo cantamos, ¿verdad que sí? Dios es glorioso y Dios ha descendido sobre su iglesia como su templo para Él mostrarse lo glorioso que es Él. Y muchas cosas salen de ahí. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Para qué? Me serán testigos. Claro, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios ha descendido sobre su pueblo. Somos su pueblo. Dios nos ha dado su poder. ¿Verdad? Entendamos eso y salgamos de la cajita en que muchas veces vivimos. Y hablemosle a la gente de cuán glorioso es nuestro Dios. De la santidad que hay en su templo, en su iglesia, en su pueblo. La gente quiere conocer a Dios. Mucha gente quiere conocer a Dios. La iglesia es el lugar donde Dios se hace conocer. Seamos ese lugar, seamos esa iglesia, seamos ese templo que muestran lo glorioso que es Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios bueno, Dios maravilloso, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. No hay palabras, no hay palabras para expresar. Siempre nos quedaremos cortos, Señor, para expresar tu grandeza, tu verdad, lo que tú nos enseñas en tu palabra, lo que tú has hecho por nosotros, lo que nos mandas a hacer, Señor. Pero te pedimos algo, sí, que tu Espíritu nos haga entender. Mientras reflexionamos estas cosas, que tu Espíritu Santo nos permita entender, comprender cuán glorioso es esto, el hecho de que somos tu templo, somos tu casa, somos tu lugar santo, Señor, tu iglesia. ¡Qué privilegio! El mismo Salomón decía, el cielo de los cielos no te puede contener. ¿Cómo te va a contener un espacio aquí en la tierra? Y tú has decidido venir a morar y a mostrar tu gloria en medio de tu pueblo, tu iglesia. ¡Qué glorioso! Que valoremos eso, que respetemos tu santidad y que busquemos edificarnos los unos a los otros, Señor. No destruir, porque tú destruirás a aquel que destruye tu templo, tu casa. Que busquemos edificar, porque tú estás edificando tu casa. Que seamos colaboradores tuyos. Podamos entender estas cosas, Señor, y vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén.